Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, bienvenidos a nuestro programa que tiene como lema Estamos contigo. Y mi esposa y yo, con verdadero gozo, queremos seguir mostrando la realidad de nuestro amor y nuestro deseo de servirles, de bendecirles y de transmitirles lo que pues recibimos del Señor en cuanto a la palabra y también en lo que podamos, en la gracia de Dios. Así que empezamos este programa pues diciendo qué tragedias tan grandes y qué sufrimiento tan grande, qué dolor produce ver las consecuencias, las cosechas de las imprudencias. Las cosechas de las insensateces humanas, pero que a veces pueden llegar a ser de unas dimensiones casi, apocalípticas. Es decir, imagínate tú esos pirómanos de estos incendios gigantescos, ¿no? ¿Con qué? O sea, qué imprudencias, incluso aquellos que hacen un fuego para tomarse, qué sé yo, algo caliente en el bosque. Sin querer se mata un hombre, dice un refrán, ¿verdad? Entre todos la mataron y ella sola se murió. Sí, sí, pero se refiere en realidad, también a la maldad que a veces, la sí, poquita maldad de cada uno. Incluso hablamos de la imprudencia no premeditada y con alevosía, sino por falta de sabiduría. Es como bien claramente denuncia Mateo 25 sobre las vírgenes insensatas, ¿no? Imprudentes, ¿no? Que, bueno, pues no tuvieron cuidado de renovar su aceite en la lámpara y se quedaron a oscuras y se quedaron sin ir con el novio a la boda. Y bueno, pues empezamos con leer dos versículos muy curiosos. Eclesiastés 10, 1 y 2. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Claro, el necio busca solamente la posición natural. La posición natural es, el corazón está a la izquierda, el pecho a la izquierda. Pero es el corazón natural, el biológico. Pero en cambio el corazón del que tiene misericordia y busca hacer el bien, está a su mano derecha. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los seres humanos somos diestros. No, y da a entender que es más sabia, tiene más en cuenta la sabiduría que no las emociones del corazón. Sí, parece ser, al ser la mano derecha. Que la sabiduría es en la parte derecha del cerebro, pero no, pero dice la mano derecha. Y es que se refiere a que el sabio lo que quiere es reaccionar y hacer el bien. Es el sabio. Y por eso la mano derecha es la que más se usa, porque la mayor parte de los seres humanos somos diestros. Cuando alguien es siniestro, que no vamos a decirlo así, cuando alguien es zurdo, tú sabes que antiguamente incluso pues tenían un poco de repelús al zurdo, ¿no? Sí. Como diciendo, le hicieron un mal de ojo antes de nacer o qué. Algo le ha pasado. El asunto es que no es así. No hay por qué rechazar, ni juzgar, ni condenar al zurdo, pero está haciendo una manifestación de la acción del sabio, que es el hacer el bien. Y por eso está la mano derecha, porque es generalmente la que usamos la mayoría de los seres humanos para abrazar, saludar, para hacer el bien, para dar y dar. Yo me pregunto, o pregunto a cualquiera, ¿cómo se recordará
o cómo se recuerda al presidente Clinton, al expresidente Clinton de Estados Unidos. ¿Cuál es lo que hace? Lo primero, que cuando alguien se acuerda de ese expresidente, ¿en qué piensa? No en una mosca muerta en su testimonio, sino en una abominación de adulterio y de fornicación, la becaria. Esta ya está, quedó marcado para toda la vida. Sí. Eso, fíjate, por una imprudencia de no tener el dominio propio y de no controlar su concupiscencia, ¿no? Y las malas palabras, erróneas o maldicientes, y peor aún, las calumniadoras, pues son mucho más que moscas muertas. Son mucho más que escopitajos o que serpientes que salen por la boca. Pueden ser mortales, ¿no? Y hay tres cosas que nunca vuelven atrás. La palabra dicha, ya no somos propietarios de ella. Ya salió y ya no vuelve. Y hará su efecto. Por eso, imprudentes con la lengua hemos sido todos. La palabra dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Esas tres cosas nunca vuelven atrás. Pero al tema que nos ocupa de la imprudencia, que también es imprudente dejar pasar una oportunidad, porque se acabó. A lo mejor la aprovecha otro, pero tú ya no puedes más, ¿no? Pero lo más frecuente del ser humano es la imprudencia con la boca. Con la boca, sí. Por la boca muere el pez. El pez. Así que, ay, amigo. Quedas prendido ahí por lo que dices. El pez va y le ponen el cebo, le ponen el gusano apetitoso, y el gusano simboliza el pecado. Le pone y muerde y ya está, a la cazuela. Proverbios 10, 13, podemos seguir leyendo. Vamos a leer unos cuantos proverbios y versos sobre la prudencia. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Prudencia tiene que ver con cordura, tiene que ver claramente con sensatez. Y para el insensato está la vara preparada de una forma o de otra, porque Dios lo vela por todo y es juez y deja que los verdugos pues ejecuten la disciplina, el castigo, lo que tenga que recibir el insensato. Versículo 19, seguimos leyendo de Proverbios 10. Sí. 19 creo que... En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios, ay. Sí, es necesario ser prudentes con la boca. Porque la lengua, como dice la Epístola de Santiago, capítulo 3, es un miembro muy pequeñito, pero puede matar. Puede encender un gran fuego, dice. Puede encender un gran fuego, un gran incendio. Y puede dar vida. Si esa lengua se dedica a honrar al único nombre que da vida y vida eterna, que es Cristo Jesús, y a ser mensajero de las verdades eternas, va dando vida. Pero es terrible que ese pasaje de Santiago 3 dice que nadie puede dominar su lengua. Es verdad. Ningún ser humano consigue dominar su lengua. Solamente aquellos que hemos permitido que el Señor nos regenere y nos haga nacer de nuevo y nos transforme en templos del Espíritu Santo, dice que solo el Espíritu de Dios puede tomar y controlar la lengua del hombre. Todos los animales se pueden domar, menos quizá el bisonte y el leviatán. Creo que de todos los que menciona la Biblia, que no consigue el hombre domarlos. Nadie consigue poner un bisonte a arar la tierra. Nadie. Ni a un búfalo. Bueno,
el asunto es que, aunque yo he visto cómo en la India o en algunos países han conseguido domesticar al búfalo para llevar cargas, quizá no para arar con surcos rectos, pero bueno, en cambio bisontes no. Pero la lengua es indomable, y todo ser humano desde que nace enseguida ya y va, cuando empieza a hablar, nada más que el ser humano empieza a hablar, ya se le dispara la lengua y empieza a decir ¡no! Tenemos experiencia, ¿verdad? Y bueno, pues hay que ponerse bajo el manto de Dios, el Espíritu Santo, y pedirle que nos haga prudentes, que nos haga pensar antes de hablar, reflexionar. Dijo Aristóteles, el sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Sin paciencia no hay prudencia ni perseverancia. Y eso, todas estas virtudes nacen del dominio propio que da el Espíritu Santo, que nos hace señores de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Proverbios 12, 16, seguimos leyendo. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que enseguida se irrita y es como un toro que va al trapo rojo, acaba en insensatez, puede encontrarse con que le meten una puntilla como a los toros, ¿no? Una banderilla, o le meten el estoque, o sea, o cómo se llama esa lanza, el rejón ese, ¿no? Es tremendo. Y eso es lo que cosecha el que no tiene dominio propio, el que no controla sus sentimientos, su alma, su corazón. Y entonces se irrita, se enoja y puede acabar llevándole a una pelea de muerte y recibir la puñalada o recibirle el tiro o yo qué sé qué, ¿no? Qué mal. Dominio propio, por tanto, es el fruto de la prudencia, de la paciencia, de la perseverancia. Proverbios 14, 33, y vamos a seguir leyendo. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Sí, no la reciben. Los necios no, ellos son sabios en su propia opinión, ellos no se equivocan, ellos no doblan su cuello y no reconocen sus errores y su orgullo les puede, ¿no? Y entonces, pues, no es muy apreciada la prudencia entre el cónclave de los necios, de los insensatos, de los soberbios. Y la prudencia nos tiene que llevar, como seres humanos, delante de Dios y delante de nosotros mismos y de nuestro prójimo, especialmente en la familia. A cuidado con lo que prometemos. Porque cuando un padre promete algo a sus hijos, o le promete a su esposa, o viceversa, a una madre, pues, y no cumple, qué mal testimonio y qué difícil es después que se gane la confianza. Sobre todo si insiste y si repite. Así que es bueno y nos enseña mucha prudencia con la boca. Eclesiastés 5, del 4 al 7. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz
y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Sí, cuando el hombre incumple una promesa, incumple sus promesas, traiciona a Dios, porque Él está velando y mirando, a ver. Es Dios de pactos, es Dios de promesas. Toda la Biblia está llena de promesas gloriosas, divinas, maravillosas de Dios a aquellos que le reciben y que aceptan sus preceptos. Y el hombre que incumple una promesa, o bueno, el que incumple una y no se arrepiente, va a seguir incumpliendo, pues se traiciona a Dios, se traiciona a sí mismo, a su identidad, a su integridad, a su nobleza, a su honradez, y traiciona a aquellos que ven ese mal testimonio. Así que es una especie de traición, y nadie quiere ser traidor, pero es una traición no cumplir lo prometido, ¿no? El libre albedrío que Dios concede a las criaturas humanas cuando nos ha creado, pues no es más que empezar en la escuela de la vida lo que es un camino de vida o un camino de muerte. Es una prueba constante durante todo el recorrido de nuestra existencia. Y los imprudentes y los insensatos pues van cayendo en las trampas del diablo. Y si no se humillan de todo corazón y dejan que la gracia de Dios los ampare, corren con sus necedades, insensateces, corren hacia el infierno. Proverbio 23:4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Y cuántos podríamos decir que son economistas prudentes con su bolsillo propio, con la economía familiar, con la suya, y con, bueno, las distintas áreas de economía social, vecinal y, bueno, economía eclesiástica incluso? Así que no hay muchos. La ansiedad, la codicia, es una fábrica constante de imprudentes. Y la mayor parte de los seres humanos caen en esa insensatez, en esa imprudencia, y pues resulta que experimentan lo que Primera de Tesalonicenses, lo que Primera de Timoteo 6, dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo más imprudente que comete el hombre y que cometieron después de ser liberados de Egipto es adorar al mamón, es amar al dinero más que a Dios. No se puede amar al dinero de ninguna manera, porque solo puedes amar lo que recibe tu amor y lo que pues también te da amor, en un principio de acción-reacción justo. Así que, ¿cuántos hay sensatos, prudentes con la economía? ¿Cuántos despilfarran más de lo que debieran? ¿Cuántos venden su integridad, su alma, su dignidad por codicia y por conseguir más dinero? Esto es una debacle. Estamos viendo cómo aparecen corruptos en cantidad de gobiernos de todo el mundo, y corruptos eclesiásticos, y qué escasez la de los prudentes con la economía, en el temor de Dios, en el respeto a Dios, a sí mismos y al prójimo. Es importantísimo. Y bueno, autocrítica, por tanto, lo que siempre se ha llamado examen de conciencia, que debe ser diario. Porque Balmes decía: solo la inteligencia puede examinarse a sí misma. Qué bonito, ¿verdad? Solo el inteligente, el sabio, tiene autocrítica y está atento a rectificar
enseguida cualquier error que cometa, que lo cometemos todos. Y hay una frase que se hizo tan famosa que, bueno, yo creo que todo el mundo la conoce, que es de Séneca: conócete a ti mismo. Pero yo añado algo, sin considerarme más sabio que él, pero yo añado algo más importante: corrígete a ti mismo. Porque algunos pueden reconocen que son ladrones, pero no se corrigen. Reconocen que son calumniadores, mentirosos, blasfemos, idólatras, que son fornicarios, etcétera, y bueno, toda clase de... Lo reconocen y encima no se arrepienten, sino que presumen de serlo. Ay, amigo, corrígete a ti mismo. Mejor que no esperar a que te corrija Dios, que seguro que lo hará. Y corregirse uno a sí mismo es ser conscientes del error, porque el Espíritu Santo toca la conciencia para que, cuidado, te has pasado. Es el fusible que pone Dios, es como una parte, un aliento divino que pone Dios al ser humano al crearlo. Y eso nos lleva a corregirnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia de muchas maneras y nos descubre nuestros errores. Y corrígete a ti mismo. Conocerse uno a sí mismo, sí, está bien, pero mucho más importante es corregirnos a nosotros mismos. E incluso si eso no nos hace cambiar, ¿qué haríamos? Y seguimos en el error. Pedir ayuda a Dios, sin duda, que te ayude y que te arranque esa raíz profunda, ¿no? Cuando hay convicción auténtica de pecado, clamas, ¿no? No puedo, Señor. Claro. No puedo corregirme, no puedo. Estoy ahí como atado. Y el Señor responde, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cuando se hace de corazón y liberta. Y también pedir ayuda a los hermanos mayores, a los ungidos de Dios, pedir ayuda para que oren por ti. Leemos Isaías 5:21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso es lo mismo que hemos dicho, corrígete a ti mismo, autoprudente, diríamos. Y no ser prudente en sí mismo, sino estar buscando la virtud divina de la prudencia para ser justos. Por eso se llama la prudencia de los justos. Y no ser sabios en nuestra propia opinión, eso se llama obcecación, eso se llama soberbia, ¿no? Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahvé son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Esta prudencia nos lleva a vivir buscando las enseñanzas de Dios, los preceptos, los mandatos de la voluntad santa, perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque aprendiendo esas advertencias, esos avisos, esas verdades, no caeremos en el desastre de la imprudencia. Así de claro. Y seguimos, Mateo 7:24. Perdón, sí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si quieres que siga. Sigue porque es bueno leerlo hasta... Todo el texto. Todo el texto, sí. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahí termina, ¿no?
Qué enseñanza tan tremenda para todos aquellos que vienen vientos, ríos, ya danas, lo que sea. Porque no edificaron su casa sobre la roca que es Cristo. Si no, te aseguro que no habría caído su casa, ni habrían recibido el daño. Las riadas habrían despedazado las casas vecinas de los impíos, de los incrédulos, de los que no respetan a Dios, las palabras de Dios. Pero sensato, prudente es aquel que oye las verdades eternas, las palabras de Dios, los avisos de Dios, y las recibe y las pone en práctica, porque si no, a todos nos va a llegar. Las lluvias, las torrentes, las tormentas, a todos les llega en la vida. Pero fíjate tú la diferencia de unos de otros. Sí. Yo no sé si te acuerdas que una mujer en México nos dijo bien claramente cuando el terremoto De su casa. que su casa era la única casa de un creyente en Cristo Jesús. Todas las demás, de al lado, de un lado y de otro, y adelante y atrás, eran blasfemos, idólatras. Y la única que quedó en pie en el terremoto fue la suya. Hombre, lo acabamos de leer, porque tenía su casa, su familia, fundamentada en la roca, que es la verdad, que es oír, entender, aceptar y cumplir. En la gracia de Dios, pidiendo, Señor, ayúdame a cumplirlo, porque yo no quiero que mi casa coseche la ruina y el desastre. Sí, por sí misma la inteligencia humana, bueno, la inteligencia natural que cada alma tiene, pues no es garantía de supervivencia. No por ser muy inteligente, ahí se hunden los otros y tú, el superinteligente, no te hundes en la tragedia. No, ni mucho menos. Precisamente el que es orgulloso de su inteligencia, ese está preparado para que caiga sobre él los chuzos, la tormenta, los rayos, porque a la caída le precede la soberbia. La inteligencia humana no es garantía de supervivencia y tampoco de felicidad. No, en ninguna manera. Y por eso la prudencia subjetiva muchas veces no es más que cobardía. No es prudencia verdadera. Porque no es imprudente el que ve a otro ahogándose y el Señor le dice, sálvalo. Y se lanza a salvarlo, lo salva y él no se ahoga con él. Es imprudente aquel que se cree el mejor nadador del mundo y que se lanza a salvarlo sin antes pedir al Señor que le dé la gracia de hacerlo. Y yo experimenté eso. Me moví inmediatamente cuando vi que se estaban ahogando unos hermanos y ni siquiera pedí al Señor gracia para hacerlo. Y menos mal que la gracia pues obró y yo no salvé a ninguno de los que se ahogaban, pero Dios nos salvó a todos, incluido a mí que me ahogué. Así que tengo que dar un ejemplo práctico. En cierta manera fui imprudente por no consagrarme a Dios primero antes de lanzarme, que fue el impulso del que se cree buen nadador, que lo soy, en cierta manera, ya cada vez menos, ya, bueno, pero lo he sido. Y que el sentimiento me empujó. Claro, se están ahogando mis hermanos. Claro, pero no lo hubieras razonado nunca. Pero no es razonar. Pero podía haber dicho, Señor... El que lo razonó se quedó en la orilla dando paseo. No, pero es que eso no es lo que estoy diciendo. Sí. El que razonó fue un cobarde. Eso es lo que se llama la prudencia subjetiva. Fue un cobarde y dijo, uy, ahí no me meto que me ahogo. Pero no estoy diciendo eso.
Yo fui imprudente no en lanzarme a salvarlo, sino en no antes, incluso corriendo, al tirarme al agua, Señor, úsame para salvar a esta criatura, a alguien. Úsame tú, dame la gracia. Pero mira, la gracia fue mayor porque salvó el Señor a todos. Pero el ejemplo es bueno, sí. No me rebatas porque tengo que aprovechar cualquier oportunidad para humillarme, porque claro, la intención, buenísima. Y salió de un corazón compasivo, pero fue un poco subjetiva esa prudencia y no fue lo eficaz que debería de haber sido, de haber podido salir con una persona. Pero el pastor da su vida por las ovejas y un padre también da la vida por sus hijos, así que yo creo que... Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Tienes mucho que hablar de eso porque tú diriges el ministerio de Esther y este es el fundamento que siempre la mujer sabia usas. Edifica su casa, ¿no? La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos, ¿no? Dice el texto, la destruye, ¿no? Eso es la mujer sabia, sensata, prudente, edifica su casa. La insensata, imprudente, con sus propias manos, la destruye. Y eso pues es importante, con sabiduría se edificará la casa. Y con ciencia e inteligencia, pues se abastecerá de todo bien preciado. Y bueno, pues Dios está con los prudentes. Dios ampara a los prudentes y usa la vara con los imprudentes para que no repitan sus imprudencias. Proverbios 3:5. Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, la prudencia viene en confiar en Dios. Ahí es esa es la prudencia total, porque la fe nos lleva a participar del cuidado de Dios, de la protección, la provisión, del perdón y de todo lo bueno, por fe. La prudencia no puede carecer de fe, nunca, porque eso ya es humana, prudencia humana, aunque sea intelectual y sentimental, que es lo que yo quería explicar un poco, aunque conociendo el Señor a sus siervos, pues Él me libró en esa situación y libró a todos los que nos ahogábamos, 7, nada menos, y no murió ninguno, de forma milagrosa además. Pero estamos aquí queriendo aprender juntos que la perfecta prudencia es la confianza en Dios. Si decae la fe, seguro que podemos ser cobardes por prudencia humana o podemos ser insensatos, imprudentes por movernos en sentimientos y en razonamientos. Primera de Samuel, capítulo 18-14, creo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Yahvé estaba con él. Porque era prudente en todos sus asuntos. Cuidado, eso es muy amplio. Sus asuntos familiares, sus asuntos económicos, sus asuntos militares, los asuntos de su reinado, que fíjate tú lo que abarca. Y eso le agrada a Dios. Ser prudente en todos los asuntos. Prudente con la familia, prudente con los ojos, que luego en realidad no fue prudente. Mientras él era prudente, como está ahí dicho por el profeta Samuel, agradó a Dios y le llevó de victoria en victoria y, bueno, de gloria en gloria. Pero llegó un momento en que fue imprudente con los ojos
y también había imprudente por escuchar a un general suyo de que no te pongas más en peligro, no vayas a la guerra, no te vayan a matar, y entonces ¿qué haremos sin ti? Y hizo caso y dejó la espada, dejó de pelear la buena batalla. Y entonces empezó a ponerse el camisón bordado de oro y a pasear por sus terrazas del palacio y a deleitarse. ¡Oh, cuántas riquezas, qué gloria tengo! Y ahí apareció la oportunidad. En esa vanagloria apareció mirando hacia el jardín de abajo a Betsabé bañándose desnuda y miró, imprudencia con los ojos, terrible peligro. Cuántos imprudentes con los ojos acaban enganchados a la pornografía, al adulterio, a la fornicación y a otras concupiscencias. Mateo 5, 27 y 28 dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuidado con los ojos, es lámpara del cuerpo. ¿Por qué Dios nos pone los párpados? Dice que el altivo ni cierra los párpados. Dice, estaba leyendo eso, que el altivo ni cierra los párpados. No cerraba los ojos Arafat. Hay imágenes de él. Sí, Estaba con era como un besugo. Abiertos siempre. Siempre abiertos, como un besugo. Increíble. ¿Qué haría? Sí. De vez en cuando tendría que cerrarlos. Los ojos terribles, ¿no? Pero Dios nos ha dado los párpados para saber cerrarlos y no ver lo que no debemos ver. No ver lo que no debemos ver, porque por ahí entra. Ah, qué peligro hay ahora con las redes. Wow. Es terrible. Es terrible la cantidad de jóvenes que caen en trampas diabólicas por los medios estos de TikTok y de, otras, de WhatsApp. Hay cosas ahora terribles, sí. Bueno, y entonces ahí quedan enganchados. Y también incluso, pues quedan románticamente atrapados con perversos que se buscan entre ellos y que después arrastran a esos incautos jóvenes a las perversiones, que luego pues van muchas de esas a conducirlos al suicidio, a la muerte o a la esclavitud. Pero prudencia familiar, esto también es impresionante. ¿Cuántos imprudentes en su matrimonio? Y lo destrozan. Hoy salía una noticia muy curiosa. Un egipcio se casa y en la misma boda pide el divorcio. Porque ve a su mujer recién casada, estaban celebrando el banquete de boda, y ve que está bailando con su primo. ¿Qué pasaría ahí antes de su mujer con su primo? A saber las sospechas que tendría este hombre, que probablemente a lo mejor no quería ni que no invitara, y se pone furioso. Y pide el divorcio. Y rompe, y allí se manifiesta y pide el divorcio en el banquete de bodas. Esto es impresionante. También esa mujer... Ya, quedaría en vergüenza. Quedaría en vergüenza delante de todos los invitados. A lo mejor es que él era un paranoico que tenía sospechas infundadas, pero imprudentes los dos, seguro. Proverbios 19:14 dice así: La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Yahvé la mujer prudente. Claro, ¿qué significa? Que Dios da la mujer prudente a sus hijos, a sus siervos, a sus fieles. Y la insensata, cuidado, que habla de algo tremendo sobre la mujer insensata, dice que es gotera continua. Y sabemos que el martirio chino más terrible es la gotera continua.
atan al condenado con cadenas para que no se pueda mover y van dejando que vaya cayendo una gota en la cabeza, continuamente gota, una gota, una gota, una gota, y va taladrando el cerebro, el cráneo, hasta encontrar el cerebro. Imagínate tú cuando esa gota llega al cerebro. Cada gota parece una bomba atómica en su interior y muere a base de esos impactos. Pues así es la mujer insensata, como gotera continua, R que R, ñaca ñaca. Y Dios se la entrega a los insensatos, a los imprudentes, a los rebeldes, pero a los fieles les da la mejor herencia, una mujer prudente. Tito 2, del 2 al 6. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es tremendo. Yo me gustaría saber en qué universidad, en qué colegio, en qué escuela se enseña prudencia. Claro, que jamás encontrarás una en que se enseñe humildad, que es la madre de todas las virtudes, que sería primordial la asignatura sobre el carácter para formar personas de bien. Pero no lo hay, porque la pedagogía que existe está demonizada claramente en cuanto a cabezonerías, prejuicios, ideas prefabricadas y bueno, intereses oscuros. Pero qué bueno es lo que hemos leído. Los prudentes tienen que enseñar prudencia a los suyos. Y los ancianos enseñan prudencia siendo prudentes, porque ¿cómo vas a enseñar lo que no eres? Y las mujeres ancianas enseñan prudencia a las jóvenes. Sensatez, para que les vaya bien en su vida y sean de bendición. Además de estar viviendo con paz de Dios y bendiciones de Dios, sean de bendición para otros. Y bueno, pues Lucas 1:17 profetiza bien claramente por qué vino Jesús al mundo. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sí, Él nos sacó de la imprudencia, la insensatez, la rebeldía contra Dios, que es lo más horrendo, y que es consecuencia del pecado, del egoísmo, de la maldad. Y Jesús nos lleva a la prudencia, porque esa es la mejor manera de vivir, siendo prudentes y siendo precavidos y siendo, pacientes. Todo ello por la humildad. Jesús aún sigue diciendo hoy, Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Claro, cuidado con la prepotencia de decir yo a estos lobos me los como nada. Entonces, no, cuidado. Solo Jesucristo venció a Satanás y a los demonios. Nosotros humanamente no podemos vencer a ni un solo pequeño demonio. Pero con prudencia, sin meternos en camisa de 11 varas, dirían nuestros clásicos ancianos, pues sin caer en la cobardía, pero sin perder nunca la prudencia. Y menos en medio de serpientes. Fíjate tú, si la serpiente es astuta. Es curioso que la serpiente es
uno de los animales más prudentes. Se agazapa y se esconde y no ataca si no se ve en peligro. Mateo 25, del 2 al 9, nos habla esta parábola de las vírgenes sensatas o insensatas. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban de reserva, ¿no? Por si acaso tardaba el Señor, ¿verdad? Exacto. Las prudentes estaban preparadas, estaban a enfrentar dificultades con sus lámparas bien llenas de aceite para poder si era necesario, responder, ¿no?, al llamado de Cristo para irse a celebrar las bodas con él. Las insensatas, imprudentes, jijijaja, pues oye, que no eran responsables. Un imprudente no ejerce bien su responsabilidad, y todos los seres humanos somos responsables. Para terminar, la mejor manera de vivir con éxito en esta prudencia santa es hacer caso de Eclesiastés 2, 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El que agrada a Dios recibe sabiduría, ciencia y gozo, y encima recibe la provisión que almacena el impío, el avaro, y que cuando Dios se la quita, la pasa al justo. Esto es tremendo. Entonces, en realidad vivir bien es agradar a Dios en todo. Que nos ayude, Espíritu Santo, a vivir así, agradándole, porque solo su voluntad es perfecta, sabia, y es lo que nos conviene. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes, Señor, porque somos imprudentes en nuestra naturaleza egoísta y carnal, Señor, impulsivos, y no tomamos en cuenta muchas veces tu voluntad. Señor, ayúdanos, que la prudencia y las distintas virtudes de tu Espíritu Santo formen parte de nuestra vida para dar un testimonio apropiado, Señor, y que tú puedas brillar, que tu luz brille a través de tu iglesia, a través de tus hijos. Gracias, Señor, ayúdanos a ser sabios y entendidos en tu palabra y prudentes en nuestros comportamientos. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Y no puedo dejar de compartir cuántos imprudentes y algunos de relevancia y de gran autoridad han declarado que el pueblo de Israel es genocida. ¡Ay, qué insensatos! Resulta que eso da alas y cancha a los asesinos, los realmente genocidas. Acabo de leer que esos genocidas agarraron 19 jóvenes, niñas, adolescentes, y las metieron en una jaula y las quemaron vivas delante del pueblo en la plaza por no querer convertirse al Islam y no aceptar ser esclavas sexuales de los escogidos del Islam. Esta es la realidad. Llamar genocida a la víctima, al que ha sufrido los mayores genocidios de la historia, absolutamente irracionales, diabólicos, porque ese es el objetivo principal de Satanás, destruir Israel. Y esa es la obcecación más históricamente y universal que se ha hecho pandémica, endémica y también transmisora y hereditaria en la mayor parte de la humanidad, siendo antisemitas sin verdadera justicia, absurdamente. Arrepiéntanse los que han cometido
tal imprudencia. Porque, cuidado, Israel, con todos sus errores, está buscando justicia. Aunque debería de buscarla poniéndose de rodillas más y aceptar a Jesús, al único que nos da verdadera justicia. Pero como no tiene la fe, hay que entender que no tienen otra escapatoria que intentar eliminar a sus asesinos, crueles, perversos, de una maldad inimaginable. No acepten de ninguna manera esa blasfemia, esa calumnia. Israel siempre se defiende para subsistir. No ha provocado guerras. No quiere destruir Palestina. No quiere hacer ningún genocidio. Si hubiera querido hacerlo, no había quedado ni un palestino en 24 horas o en 48 horas. Pero no es ese su plan. ¿Que comete errores? Seguro. Pero bendito Israel, pueblo escogido de Dios, que nadie podrá destruir. Venga conmigo el 8 de diciembre, si Dios quiere, y consolemos a Sion y mostrémosles a los judíos que no somos antisemitas, que les amamos y que queremos bendecirles. Haga ese desagravio en un país que está siendo manipulado para que las raíces antisemitas antiguas exploten, contaminen y conviertan a España en el peor de los racismos, que ha cometido la peor masacre. No es masacre, genocidio de Hitler contra los judíos. Cuidado con esas palabras de masacre, de genocidio. Cuidado. Prudencia antes de hablar. Y si se nos ha ido la boca, pedir perdón a Dios y a los que hayamos ofendido. Les espero el 8 de diciembre para venir juntos y celebrar el Congreso de Palabra Profética en Jerusalén. Hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Que el Señor les bendiga. Estamos contigo.